¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Parlamento, en el que les contamos, ya saben, las noticias más destacadas cada 7 días en la Cámara. El pleno de esta semana se celebró en un día señalado, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por eso arrancó con una declaración institucional en la que el Parlamento insistió en que no hay que bajar la guardia, que hay que continuar luchando contra la desigualdad que sigue entre hombres y mujeres para lograr, dijeron, una sociedad justa e igualitaria. Justo en ese pleno, a propuesta de los grupos que apoyan el Ejecutivo, el Parlamento aprobó una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que elabore una ley contra la trata y la explotación sexual para abolir la prostitución. La iniciativa quiere ofrecer, además, alternativas reales que garanticen la reinserción de las víctimas. Las posibles repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania también estuvieron en el centro del debate, con varias preguntas que los grupos plantearon al Gobierno. El presidente reconoció que puede haber consecuencias de momento indirectas, aunque se va notando ya la subida de combustibles y la electricidad, al igual que en el resto de Europa. Por cierto, que este pleno marcó un momento importante, porque después de 2 años los diputados pudieron sentarse en el salón de plenos tras la rebaja de restricciones sanitarias. Desde ahora las comisiones serán presenciales y decae el voto telemático. Y hoy en la entrevista de Parlamento recibimos al portavoz de la agrupación socialista Gomera, con el que hemos analizado las cuestiones más urgentes que afectan a Canarias y que se abordan en la Cámara Regional. Pues vamos ya con la entrevista de la semana en Parlamento. Y hoy recibimos a Casimiro Curbelo, portavoz de la agrupación socialista Gomera, que le damos de nuevo la bienvenida a las entrevistas del programa. ¿Qué tal, señor Curbelo? Muy bien, Marta, buenos días. Bueno, vamos a empezar, si le parece, por ese asunto tan grave que tiene en vilo a Europa. Se ha desatado desde hace 2 semanas un conflicto en el corazón del continente, y el mundo pues no cesa de lanzar peticiones para que esto se detenga. El problema es que, tal y como está la cosa, no parece que estén surtiendo efectos esas llamadas internacionales, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que, como consecuencia del conflicto bélico, que es lo más inhumano que puede haber, entre otras razones porque está afectando a niños, a la población civil de una forma desproporcionada, está suponiendo también grandes problemas para la economía mundial. Todo dependerá de cuánto tiempo vaya a durar y la intensidad de la misma. Sabemos que ya con estas 2 semanas, casi 14 días, está teniendo unos efectos devastadores para la economía del mundo, y hay que tener en cuenta que estábamos saliendo de la crisis sanitaria, de esa pandemia del virus de la COVID-19, que nos estaba afectando mucho, no solo a la vida de las personas, sino también a la recuperación económica. Estábamos en ese camino que inclusive trajo consigo inflación, y además de la inflación estaba produciendo daños en el ámbito social, y de ahí la necesidad de recuperar la economía. Estaba produciendo daños hasta tal punto que esa inflación era la mayor que teníamos en los 30 últimos años, del orden del 6%, con el coste de la luz, del recibo de la luz disparado, los carburantes, las materias primas, la cesta de la compra, y ahora esta guerra, este conflicto bélico trae consigo nuevamente el incremento de la inflación. Y para Canarias, para el mundo en general, para nuestro país en particular, pero especialmente para Canarias, no es bueno, entre otras razones, porque no nos hemos recuperado de la economía. Hay que seguir invirtiendo los fondos comunitarios, tenemos que hacer un esfuerzo para mantener los servicios esenciales, y por tanto, en un momento de dificultades como consecuencia de la inflación, del incremento del coste del recibo de la luz, hay que tener en cuenta que para las familias, buena parte de las familias que viven de su pensión, si tienen que pagar un coste de luz excesivamente alto y los precios de la cesta de la compra han incrementado, lógicamente prácticamente no les alcanza, ¿no? De ahí que haya que tomar
decisiones para corregir en la medida de lo posible esta inflación. Por tanto, estamos viviendo una etapa en el mundo que no nos las esperábamos y sorprendentemente ha sido después o durante la crisis sanitaria de la que no nos hemos recuperado, porque la economía indudablemente va a tener serios problemas. La verdad es que se están encadenando circunstancias gravísimas, una detrás de otra, como usted mismo ha señalado, señor Curbelo. Usted mismo hacía esa pregunta en el pleno de esta semana, de esas repercusiones para Canarias más concretas, y ya se están notando en algunos sectores, aunque el presidente insistía en que serán indirectas de momento, pero es verdad que hay que tener en cuenta cómo afecta a las economías que son pues los que traen el turismo a Canarias, que están quizá más cerca del conflicto, que pueden tener consecuencias más directas y a su vez pues repercutir en Canarias, ¿no? Sí, no, va a tener consecuencias muy directas, entre otras razones, porque nosotros, digo nosotros, los 27 países miembros de la Unión, Europa no se ha pertrechado, no ha sido diligente a la hora de ser sostenible desde el punto de vista de sus energías. Hay que tener en cuenta que el consumo de las energías, del gas, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, de Europa, consume el 40%. Hay países como Alemania que depende del 60% de esos combustibles, ¿no? Tanto del gas como del petróleo. Por tanto, claro que nos va a afectar. Y a Canarias le afecta más directamente, entre otras razones, porque nosotros vivimos en una comunidad autónoma que está alejada del continente. Todas las materias primas, o casi todas, dependen del exterior. El consumo energético, que es más caro y contaminante, que es el petróleo, viene del exterior. Por tanto, Ucrania, que es el granero de Europa, Ucrania, que es el lugar del que nos pertrechamos del gas, lógicamente es verdad que a España no le afecta tanto como a Alemania, pero claro que nos afecta a todos, entre otras razones porque dependemos del exterior, y eso afectará al turismo, porque qué duda cabe que el coste de los combustibles o bien se repercute en incremento del precio del billete o bien en la ganancia que tiene la empresa que vuela. Pero esto va a ocurrir también con el sector de los cereales. Si nosotros importábamos trigo, cebada, millo, con el que hacíamos el gofio, con el que le dábamos el pasto a los animales, pues lógicamente al ganado, todo esto va a tener una repercusión. Creo que todavía no hemos llegado a evaluar el coste de esta realidad. El Gobierno de España está hablando de un pacto a nivel general con la patronal, con los sindicatos para los salarios. Creo que sería muy bueno que de una vez se interviniera en las energías, especialmente en el recibo de la luz, porque lo que no es razonable es que cómo computa el gas para el precio de la luz. Hay que sacarlo de tal forma que este sea menos gravoso para los ciudadanos, ¿no? Por tanto, va a tener repercusión directa. Yo espero que sea lo menos posible, que el conflicto termine cuanto antes y que esta realidad, lógicamente, no nos afecte tanto como previsiblemente parece que va a ocurrir. Y es bueno también que pensemos que cómo se están desplazando los movimientos de las políticas en el ámbito internacional. ¿Quién iba a pensar que Estados Unidos iba a pactar con Maduro, el presidente venezolano, el quitar las sanciones y que le abastezca de petróleo? Él encantado, como lo vimos, ¿no? Por tanto, se están produciendo movimientos que en el mundo van a suponer un castigo severo para la economía rusa, no solo por cerrar el espacio aéreo y las sanciones a la banca, sino porque también, si dejan de comprarle los crudos, el gas y el petróleo, indudablemente lo pasará mal, ¿no? Pero se están produciendo movimientos que nos van a repercutir muy directamente a las economías de los ciudadanos. Yo lo que espero es que tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito del Estado se tomen medidas. Ya el Gobierno ha dicho que medidas fiscales de incremento de impuestos no lo va a hacer, pero también ha dicho que no va a reducir los impuestos. Tiene cierta lógica porque los servicios esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales se nutren fundamentalmente de los impuestos de los ciudadanos. Y hay que tener en cuenta que la sanidad y estos tres servicios consumen algo más del 80% del presupuesto autonómico, de los 9.000 y pico millones de euros, ¿no? Pero, sin embargo, también dice que va a haber posibilidad de reducir el coste de la luz sacando al gas del cómputo del mismo
y también estableciendo con los sindicatos pues pactos salariales, pactos de beneficios a las empresas, y en fin, estas son la capacidad de endeudarnos, que también es posible. Canarias tiene una capacidad de endeudamiento muy alta, es de las más altas del país, y por tanto, si la coyuntura económica lo requiriera, debemos hacerlo sin ningún temor. Claro. Hay otra noticia que marca la actualidad al margen de esta guerra que se prolonga ya por 2 semanas, señor Curbelo, que es la conferencia de presidentes que se celebra en La Palma este domingo, además pospuesta precisamente por el conflicto, no quedó otra, pero bueno, se ha recuperado relativamente pronto y para empezar pues quiere poner de relevancia pues lo que han sufrido los ciudadanos de la isla de La Palma y que sea un punto de partida para que todo lo que se ha prometido pues se cumpla. ¿Cómo valora el hecho de que esta conferencia se celebre en La Palma y qué puede salir de aquí? Bueno, dentro de este marco global tenemos la realidad de La Palma y la recuperación de una isla muy afectada, ¿no? Por tanto, yo creo que el gesto, ya ha tenido muchos gestos el propio presidente del Gobierno, pero el gesto de la conferencia de presidentes, que no se reúne desde hace muchísimo tiempo, que se haga en La Palma es un gesto muy importante para la isla de La Palma y para la consideración de los palmeros. Creo que esa reunión donde van a estar todos los presidentes autonómicos se tratarán temas de relevancia para Canarias y para el conjunto del país. Entre ellos mencionaré algunos, como es todo lo relativo a la migración. Hay que tener en cuenta que las distintas comunidades autónomas del país, al fenómeno migratorio y especialmente los menores migrantes no acompañados, no ha tenido respuesta solidaria del conjunto de las autonomías del país y, en todo caso, una respuesta mínima. Yo he dicho, y creo que lo dicen todos los grupos parlamentarios, que deben ser solidarios, y si la solidaridad compartida, voluntaria, no llega, se tiene que arbitrar algún mecanismo legal para que todos esos menores cuya competencia no es autonómica, o de esta comunidad autónoma, son cerca de 3.000 menores que están viviendo de una forma, la mejor forma posible, pero desde luego no es razonable que las autonomías, que el gobierno de nuestro país o inclusive que la propia Unión Europea no tomen medidas en este sentido. Ya con los mayores migrantes se están derivando a otros ámbitos territoriales europeos, porque Canarias es puerta de entrada, pero no para que se queden siempre, porque ni quieren quienes vienen, ni tampoco lo podemos soportar, ¿no? Por tanto, esta va a ser una de las áreas a debatir que me parecen interesantes, y deben haber conclusiones que beneficien a Canarias de una forma clara. En segundo lugar, antes hablábamos, como estamos inmersos en la pandemia como consecuencia de la COVID-19, estábamos inmersos en la necesidad de acordar un fondo para salir de esta realidad reforzando los servicios públicos esenciales. Recuerden que en el año 2020 fue de 16.500 millones, el año 2021 de 13.000 y para este año 2022 que menos que 10.000 millones para atender esa realidad. Y qué duda cabe que se debe hablar de el momento inflacionista tan potente que está viviendo el país y que viven las distintas comunidades autónomas. Entonces ahí habrá alguna reflexión en el sentido más amplio, como ya ha adelantado el Gobierno de España. Y desde luego de lo que no se podrá dejar de hablar es de cómo va la reconstrucción en la isla de La Palma, claro, y qué pasos hay que dar para completar el ciclo de vivienda. Ahora hay una apuesta importante del Gobierno de España que está vinculado a ese bono o ayuda de alquiler para la vivienda joven, para los jóvenes estudiantes, pero también hay que concluir a través de Visocan. Visocan ya ha entregado del orden de cerca de 80 y pico viviendas, y faltan entregar hasta 113, que se harán en los próximos días. Y en el marco del Plan Canario de Vivienda, pues también habrá que hacer cosas, recuperar las infraestructuras, cooperar con la recuperación de esas fincas afectadas del plátano, en fin, hay tanto que hacer que desde luego esa comisión
también, o esa conferencia de presidentes será objeto de reflexión todas estas cosas. Que no solo sea un gesto, sino que haya conclusiones que redunden en beneficio, que se acelere todo lo que queda por hacer, que es mucho en La Palma. Y hay un debate que yo no sé si realmente estará, pero que Agrupación Socialista Gomera sí que defiende desde hace tiempo, que es que el reto demográfico al que se enfrenta Canarias no es cualquier cosa, puede tener efectos también a corto y largo plazo, y es algo que a su juicio pasa un tanto inadvertido, teniendo en cuenta la dimensión que tiene realmente la sobrepoblación que hay realmente en Canarias. Sí, bueno, a nivel de nuestro país yo encuentro un debate a nivel nacional que es necesario y que no se produce por temores políticos. Explicaré. Y hay otro en Canarias que no se produce también por los mismos temores políticos. Es verdad que en el caso canario el debate que no se produce es el del crecimiento demográfico. Cuando hablo de crecimiento demográfico me refiero al crecimiento poblacional, al crecimiento turístico. Canarias es una región con 2.240.000 habitantes y sin embargo recibe más de 15 millones de turistas. Esto no es sostenible en el futuro. Si los efectos del cambio climático se siguen produciendo, va a llegar un momento que no vamos ni siquiera a disponer de recursos tan básicos como el agua para poder atender esta realidad. Pero existe un fenómeno curioso que se da en muchas zonas donde más del 80% de la población, el 84% de la población, se concentra en 2 islas y en 4 grandes ciudades, el 40%. Por tanto, este debate se tiene que producir. Creo que es muy importante saber que nosotros debemos mimar el turismo, que es la actividad económica principal, porque genera buena parte de la riqueza y el empleo que fortalece nuestro Producto Interior Bruto, pero debemos ir cualificando el turismo y hacerlo sostenible desde el punto de vista económico, social, ambiental y territorial, pero reduciendo el número y ganando en calidad. Y cuando hagamos todo esto podemos llegar a la conclusión que hay un debate, y es que Canarias no puede crecer de forma ilimitada, ni desde el punto de vista turístico ni desde el punto de vista demográfico. Es la comunidad autónoma que más creció entre el año 2000 y el año 2020, creció en 530.000 ciudadanos canarios. Si seguimos creciendo, lógicamente necesitamos autopistas. ¿Cuántas autopistas vamos a hacer en Canarias? ¿Cómo se está tratando la red de saneamientos en cada uno del tratamiento de las aguas residuales? ¿Cómo están afectando a nuestros fondos marinos? ¿Por qué no pensamos de una vez para hacer una economía sostenible, diversificada, la gran transición energética? Los países europeos ahora se han dado cuenta que dependen del petróleo y del gas de otros países, pero sin embargo la transición energética para apostar por las energías limpias no se ha hecho. Pues eso lo tenemos que hacer en Canarias del mismo modo que la transición digital. Y después yo recuerdo estar en Mykonos, de las pocas veces que he salido, y Mykonos es una isla pequeña, pero llega ese gran crucero y desembarcan, y es un agobio cuando vas a visitar un lugar. Canarias no puede permitirse eso. Nosotros tenemos que redistribuir la riqueza de los ámbitos turísticos que tienen mucha población en los ámbitos que no la tienen. Hay que buscar un mecanismo de redistribución de riqueza, porque es que lo que está ocurriendo es que una ciudad o un municipio turístico donde hay un crecimiento demográfico tiene que haber necesidad de inversión para seguir soportando ese crecimiento y cada día más, pero sin embargo la redistribución de la riqueza se tiene que producir, y las oportunidades, no nos engañemos, tienen que ser iguales para un ciudadano que vive en Tenerife o que viva en La Gomera o El Hierro. Y sabemos que hay 3 islas, La Palma, La Gomera y El Hierro, que son las que pierden población, son las que tienen una población envejecida. ¿Por qué? Porque las oportunidades cuando termina un joven de estudiar se dan en Tenerife, en Gran Canaria, porque hay más demanda en el ámbito social, porque tienen una dimensión demográfica de más de 800.000, casi 900.000 habitantes. Por tanto, ¿cómo se resuelve esto? Buscando igualdad de oportunidades. ¿Y esas igualdad de oportunidades cómo se consiguen? Con una inversión equilibrada de forma transversal
para que los distintos sectores productivos en el ámbito de La Gomera que recuperemos el campo y así sucesivamente. Por lo tanto, creo que vale la pena ese debate. Se acordó crear una ponencia y una comisión de estudios para que sea capaz de llevarlo a cabo y habrán conclusiones interesantes. Y a nivel del Estado, el debate es que ningún gobierno ha querido centrar la atención en la reforma de la administración pública. Ahora, cuando llegan procedimientos especiales que se requiere invertir los fondos comunitarios, vengan reales decretos ley, vengan decretos ley de forma extraordinaria. Señores, tomemos nota de otros países que los tenemos al lado del entorno comunitario. Vamos a modificar la administración. Yo soy funcionario, ya jubilado, pero soy funcionario, pero la administración no puede continuar al ritmo que hoy tiene. Un ciudadano se dirige a la administración y le responde, si es que le responde, cuando quiere. Y eso no puede ser. Tiene que haber una reforma que nos implica a todos que seamos capaces de ser más eficientes en el marco de una responsabilidad general. Bueno, pues son debates más que necesarios y sobre todo para nuestra tierra, pero que quedan pues lamentablemente pospuestos con tantos no lo van a hacer. Acontecimientos, ¿no?, que se van produciendo. El de la reforma a nivel nacional ningún partido lo quiere hacer porque desde la política siempre se tiene no solo la sensación, sino la sensación y la capacidad de ejecutar que cuando afectan a muchos ciudadanos todo el mundo se arruga. Miren, si lo mejor para el país es que la reforma se haga, pues se hace, afecte a quien afecte. Bueno, pues esperemos que se pongan en marcha estas reformas que parecen tan necesarias para el archipiélago. Se nos ha acabado el tiempo, señor Curbelo, que se nos va rápido siempre que hablamos con usted. Así que ponemos punto y final a esta entrevista de Parlamento, dándole las gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Este martes el Parlamento de Canarias recuperó su aforo tras 2 años de restricciones sanitarias. La preocupación por las repercusiones de la guerra en Ucrania estuvo muy presente en el debate. De momento el Gobierno descarta bajar los impuestos para contrarrestar la subida de precios. Agrupación Socialista Gomera denunció los efectos de la inflación por la guerra, mientras Coalición Canaria pidió medidas consensuadas. Va a traer repercusiones, las está teniendo ya al turismo, a la industria, al comercio, al consumo, a las empresas, al empleo. ¿Va a convocar usted, a través del Plan Reactiva, a los grupos de la oposición que firmamos precisamente el Plan Reactiva para trabajar medidas de manera conjunta? Hay muchas medidas que tomar, desde el endeudamiento, desde la reordenación de los fondos europeos, sin poner en riesgo el estado del bienestar. En materia de empleo, la reforma laboral, dicen los socialistas, se hace notar ya en la contratación indefinida. Llevamos unos meses de creación de empleo y también de personas que salen de los ERTE. En el mes de febrero, el 27,1% fueron contratos indefinidos. Algo que podría haberse afectado, según Nueva Canarias, también por el conflicto bélico, por lo que reclamó que si hay que cambiar, que cambien las acciones, intentar que no cambie el objetivo. Canarias sería la comunidad de toda España que tendría un mayor crecimiento de empleo. Ahora bien, época de los cisnes negros. Habrá que ver cómo camina este conflicto. Para los populares, la respuesta en sanidad a la pandemia debería haberse reforzado con medios privados. ¿Por qué no ha derivado a los hospitales concertados? ¿Por seguir su argumentario ideológico? La sanidad pública tiene que ser reforzada, que es lo que hace este gobierno. Además, la ejecución del plan de vivienda en la legislatura también ocupó a los grupos en su control al gobierno. La vivienda como derecho constitucional la seguimos defendiendo, que los alquileres bajen, que el alquiler social se propicie. No hemos avanzado en nada, señor Torres, porque no se puede vender como casas lo que solo figura en un papel. Vamos a entregar vivienda pública en los próximos años construyéndose 400 viviendas. Están en este momento licitándose los proyectos. Y en ese pleno, el consejero de Hacienda, vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, ha pedido unidad de acción para exigir el reparto de menores migrantes al resto de comunidades. Rodríguez, de hecho, propone plantarse directamente ante las Cortes para que se haga efectivo el reparto de estos menores. Para ello, recuerda que el Estatuto de Autonomía permite a la Cámara presentar iniciativas directamente en el Congreso o en el Senado. Muchas gracias, señora. Promovamos una iniciativa legislativa de todos los grupos parlamentarios para cambiar la legislación. Y entonces yo los quiero ver, señorías, yo quiero ver a los del PP de Madrid votando que se van a llevar una parte de los niños africanos que tenemos en nuestra ciudad. Yo lo quiero ver y si lo conseguimos
El primero que aplaude seré yo, señoría. Precisamente, la migración debe plantearse desde una perspectiva estructural y no solo como una emergencia, independientemente del volumen de migrantes que cada año lleguen a Canarias. Así lo ha defendido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, que ha pedido más coordinación entre administraciones para atender esta realidad. Tenemos que plantear lo que queremos ser. Si queremos ser un espacio de frontera o un espacio de vecindad. Y eso es fundamental, porque dependiendo de la respuesta a esa pregunta, es la óptica que adoptemos para afrontar la realidad y los grandes retos sociales que las migraciones tienen en Canarias. Y al final de la semana, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, entregó al presidente del Parlamento el proyecto de ley de renta de la ciudadanía de Canarias. Va a comenzar en breve su trámite parlamentario. Es una de las leyes más importantes de la legislatura, según el Gobierno, un instrumento para dotar con unos ingresos mínimos a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y hacer frente así al día a día. La renta ciudadana sustituirá al actual PSI. Que amplía los perfiles a los cuales nos dirigimos, por lo tanto existen otros requisitos nuevos con respecto a la prestación canaria de inserción, se flexibilizan algunos requisitos y por lo tanto vamos a poder llegar a más gente y abrir y ensanchar ese paraguas que ya ha puesto el ingreso mínimo vital y las modificaciones que hemos hecho de la prestación canaria de inserción. Y se ha hablado también del plan de estrategia de energía sostenible en Canarias. Llegó también esta semana al Parlamento un plan de inversión pública que se hace a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Este plan energético cuenta con una dotación de 467 millones de euros hasta 2026 con el objetivo de alcanzar aproximadamente un 60% de sostenibilidad en Canarias. La inversión más importante que nunca el Gobierno de España ha hecho en ningún territorio autonómico para poder favorecer la penetración de energías sostenibles en sus distintos formatos. Repartido en 7 programas de expansión de las renovables, movilidad sostenible, impulso a proyectos singulares como el hidrógeno verde y la divulgación y formación ecológica, la gran apuesta del plan consiste en aumentar el autoconsumo. Tenemos 25 megavatios instalados. Lo previsible es que se pueda multiplicar casi por 10 la cifra actual. Expandiéndolo en los 2 sectores que más energía demandan, las administraciones públicas. Podemos convertir las administraciones públicas las cubiertas de las administraciones públicas en el gran huerto solar. Y los ciudadanos y pymes mediante consumo personal y sobre todo comunidades energéticas. Sería la gran alternativa, en primer lugar, para las islas verdes, es decir, La Palma, Gomera y El Hierro, de poder convertirse en las primeras islas 100% sostenibles, es decir, que no necesiten producción térmica bajo ningún aspecto. Una de las mayores trabas es la implantación burocrática del plan, para lo que la Consejería ya ha cubierto 20 puestos y espera ampliar otros 70 más. Una declaración institucional apoyada por unanimidad sirvió para arrancar el pleno, que ya saben comenzó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La vicepresidenta del Parlamento, Esther González, aseguró que pese a los logros alcanzados, la desigualdad continúa siendo un hecho que exige no bajar la guardia, que requiere mucho trabajo con la implicación de las instituciones, las entidades de todos los ámbitos y la sociedad en general. En ese pleno, además, se aprobó una proposición no de ley contra la trata, explotación sexual y que exige además la abolición de la prostitución, un texto que contó con el apoyo de todos los grupos. Que no basta solo con decir, sino que toca hacer y que hay que darle salida a todas estas mujeres, con lo cual pedimos en esta proposición no de ley varias cosas, entre ellas que haya medidas sociales para que todas las mujeres que quieran salir puedan reincorporarse, tengan capacidad, o sea, a través de formación, puestos de trabajo, a través de prestaciones que les permitan, porque hablamos de mujeres que tienen familias, que tienen deudas y que no las podemos dejar sin nada. No se puede decir hipócritamente, abolimos la prostitución, pero no les damos ninguna alternativa. Es darle la alternativa y además pedir una ley de abolición de la prostitución con todo lo que eso significa. Es el reconocimiento a Camila. Sufrió abusos desde niña en su Brasil natal y luego fue víctima de la trata y la explotación sexual. Gracias por ser un ejemplo de supervivencia, por demostrar que sí hay apoyo, que si los gobiernos, si las administraciones se comprometen, hay opciones para salir.
Camila pone rostro a lo que prácticamente todos los grupos califican como una de las peores formas de violencia de género. En Canarias hay más de 3.000 mujeres que ejercen la prostitución. Ejercen la prostitución por su situación de precariedad. En Canarias la prostitución se ha banalizado, se ha minimizado y se ha llegado a justificar. Una sociedad democrática e igualitaria no puede permitirse que se comercialice con el cuerpo de una niña o de una mujer. La igualdad entre mujeres y hombres seguirá siendo inalcanzable mientras se compren, vendan y exploten a mujeres, a niñas y a niños. La oposición también lo condena y pide medidas integrales. Es un sistema alegal, no se prohíbe, tampoco se regula, lo que lleva a un sistema permisivo que genera una desprotección total. Todavía hoy, en esta tierra, leemos en los periódicos cada día cómo se venden servicios sexuales de mujeres a cambio de dinero. Aunque Ciudadanos matiza. El Estado debe perseguir a las mafias que explotan a personas a través de la prostitución, a la vez regular la situación de quienes la ejerzan en uso de su libertad sexual sin coacciones. Populares y nacionalistas afearon a los grupos que apoyan al gobierno que no hubiesen invitado a la oposición desde un principio para presentar esta PNL de forma conjunta. Pues hoy en Canarias opina, terminando la semana en la que se ha conmemorado ese Día Internacional de la Mujer, hemos querido preguntar por los retos que aún quedan pendientes. Según la OMS, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física y o sexual. Cada año casi 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata. El 98% de esta esclavitud sexual son mujeres y niñas. El 35% de las mujeres jóvenes tiene miedo de ir solas por la noche frente a un 4% de los hombres que sienten temor en los mismos casos. Son solo algunos ejemplos con datos de la violencia estructural que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Lamentablemente son también extrapolables a casi todos los ámbitos como la discriminación laboral. 7 de cada 10 mujeres afirman haberla sufrido en su trayectoria profesional. Por circunstancias como estas, las mujeres cada 8M, como esta misma semana, salen a las calles para manifestarse. Por eso queremos preguntarles a ustedes, queremos saber qué opinan, qué sigue faltando para lograr la igualdad real. ¿Por qué es necesario seguir conmemorando esta jornada del 8 de marzo? Creo que a nivel de España todavía no, a nivel de Europa está más avanzado, pero a nivel de España todavía nos falta un poquito para conseguir esa igualdad. Más o menos ya sí se ha ido igualando un poco. Sí. No, estamos en ello, pero todavía queda mucho. Pienso que eso es de la niñez, depende cómo los eduques, eso no podemos pretender que surja ahora de la noche a la mañana. La mujer pues trabaja igual que el hombre, yo pienso que se ha conseguido. Yo creo que con eso uno se va a ganar, pero yo sí admiro mucho a las mujeres porque yo tengo hijas, mujer y todo eso, pero bueno, hay más o menos. Mujer trabajadora sí, por el Día de la Igualdad no se debería de seguir conmemorando. Igualdad significa igual, tanto unos como otros. Debería ser hasta todos los días, no un día solo, sino todos los días al año. Claro que sí, hasta que no logremos la total igualdad. Pues precisamente la Junta Especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común ha presentado en comisión el informe extraordinario sobre el grado de cumplimiento del principio de representación equilibrada en la Administración Pública de Canarias. Se han analizado 105 instituciones entre consejerías, cabildos o ayuntamientos. Podemos decir que la igualdad real en el sector público, que se supone que es quien tiene que cumplirla de primera mano, no existe. Y no existe porque los datos constatan que solamente en el caso del Gobierno, por ejemplo, un 35% de los órganos no cumplen con la paridad que exige la ley. Y cuando no la cumplen porque la mujer salga beneficiada, no la cumplen porque la mujer está infrarrepresentada. Pues como parte de esa conmemoración, en la Cámara se organizó un foro bajo el lema Mujeres y Techos de Cristal. 4 profesionales de referencia a sus actividades laborales han narrado las dificultades a las que se han ido encontrando a lo largo de su carrera. El concepto de techo de cristal como término reivindicativo en las políticas de igualdad, esos que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que romper para poder ser visibles, y ellas como referencia, 4 mujeres que han logrado llegar a lo más alto, no sin zancadillas. Y ahora mismo las
los 3 puestos principales de la Fiscalía están ocupados por mujeres, pero efectivamente todavía es muy complicado quitar muchos sesgos machistas que hay en la justicia. Por ejemplo, Dolores Corbella, cuando entró a la universidad, todos sus profesores, menos 2 mujeres, eran hombres. Apenas tenía referentes femeninos. Seguir trabajando para que nuestro trabajo se reconozca y que en un momento determinado lo de ser mujer da igual. Montserrat Román fue la directora del puesto avanzado durante la erupción de La Palma y pionera, junto a sus compañeras, de dirigir una emergencia de estas características. 2 mujeres liderando el puesto de mando avanzado, y yo me atrevería a decir que, por lo que conozco y la experiencia que tengo, puede ser algo muy excepcional y seguramente pionero en el ámbito de la gestión de emergencias. Ahora mismo en el hospital donde yo trabajo y donde ahora soy gerente, el 75% de las trabajadoras somos mujeres, pero una presencia femenina subordinada a una labor más de cuidado. Lo han logrado gracias a su esfuerzo y profesionalidad, pero como sociedad tenemos la responsabilidad de que esos caminos no sean tan duros. Pues con estas historias de mujeres y techos de cristal nos vamos a despedir por esta semana. Ya saben, les esperamos en solo 7 días. Sigan aquí con nosotros en Televisión Canaria. Adiós.